El secreto de la mujer que dobla sus rodillas. Fíjense bien, quiere decir que no solo es doblar las rodillas y ponerme a orar. Hay un secreto. ¿Y cuál será? ¿Qué de especial tendrá que una mujer se arrodille ante su Señor, ante su Dios, ante su Rey, a solas, a lo mejor en una habitación, en un cuarto, a lo mejor en una iglesia, a lo mejor en un baño de un trabajo cuando está angustiada, o en un hospital cuando tiene a alguien enfermo, y se va y se aparta y se arrodilla y se humilla delante de Él y le pide, y lo hace de rodillas, con toda aquella humildad, con toda aquella entrega, pero sobre todo con fe, sabiendo que ese Dios al que le habla, la está escuchando y le va a dar una respuesta. ¿Qué efecto tiene entonces que nosotros las mujeres doblemos las rodillas? ¿Por qué será que ese tema no dice que los hombres las doblen? Aquí está hablándole a las mujeres. Este tema no quiere decir que ellos no lo van a hacer, no, porque la misma palabra dice orar sin cesar. Y ahí no dice mujeres, ahí somos todos, los que hemos sido salvados por la sangre del Cordero. Entonces también ellos deben doblar rodillas. Claro que sí. Bueno, ¿cuál será el secreto? Primero, que debe haber una oración continua. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a orar cada vez que tengo un problema, una angustia, una situación o un conflicto. No, yo debo de tener prioridades en mi vida. Y una de ellas, quizá la primera, debe ser esa, buscar a Dios en oración, contarle a Él antes que a nadie, decirle a Él cómo me siento, qué me han hecho, si estoy herida, estoy dolida o estoy atravesando una situación o algún conflicto, que obviamente ningún humano me puede ayudar. Y aunque así fuera, el primero debe ser nuestro Señor, a quien nosotros nos debemos. A Él debemos contarle, a Él debemos de ir en oración, una oración continua, sin un horario determinado. Sin embargo, en este estudio vamos a ver un poquito los horarios que tenía esta mujer de la que vamos a estudiar el día de hoy, que se levantaba de madrugada, lo hacía en la mañana, incluso antes de comer. Otra cosa, que tiene que tener una fe persistente. Persistente a pesar de las pruebas, a pesar de lo que yo estoy viendo, a pesar de lo que estoy escuchando, a pesar del entorno en el que me estoy moviendo y lo que está sucediendo. Pero si yo estoy cimentada como mujer y me arrodillo ante Él y le pido y le digo, yo creo en ti, yo sé que me vas a sacar adelante, no sé de qué manera, pero tú obrarás y cumplirás tu propósito en mí. Esos son los secretos de arrodillarse, de humillarse delante de nuestro Rey. Es una fe persistente. Creerle a Dios a pesar de lo que estoy viendo o inclusive de lo que no estoy viendo todavía. Porque muchas veces aún no hemos visto el milagro en nuestra vida. Aún no hemos visto ese propósito por el cual estamos pasando quizá ahorita por ese desierto, por esa prueba o por ese conflicto. Aún no lo veo, pero debo de creerle que todo cuanto esté pasando va a ser para mi bien. Obediencia a sus mandamientos, pero con amor y agradecimiento. ¿Por qué decimos obediencia a sus mandamientos? Porque básicamente es el temor a Dios. El temor a Dios no es tenerle miedo y decir, ay, no voy a hacer esto porque Dios me va a castigar. Y es malo y ahí está en la Biblia y yo no quiero condenación y que... No, no, no. La obediencia a Él en cuanto aquí habla de sus mandamientos con amor y agradecimiento es porque lo hago por eso. Porque estoy agradecida con Él, porque Él me ha mostrado sus bondades, porque estoy parada aquí, porque estoy sentada ahí, porque estamos en nuestras casas, porque tenemos a nuestra familia, por puro amor y por pura misericordia de Él. Entonces, esta obediencia es por agradecimiento, no es porque le queramos pedir algo, no, también debemos obedecerlo por amor, por agradecimiento. Debemos tener humildad ante nuestro Señor, mostrarle esa reverencia con nuestra fe, con nuestra obediencia, con nuestro servicio, con nuestro amor y nuestro perdón a los demás, también a nuestro entorno. Y tener pues una dependencia total de Dios y no creernos como mujeres, como muchas veces nos sucede, que nos creemos hasta cierto punto autosuficientes. Y acá pues yo soy la primera en anotarme porque muchas veces uno cree que quizá por lo que sabe, lo que conoce o porque en ese momento se siente fuerte, puedo ser capaz de hacer una u otra cosa. Y a veces Dios nos va apartando esas cosas que nos dan ese cimiento, esa seguridad y las va quitando con un propósito. Para que tal vez al quitarla, entonces sí, yo me arrodillo y dependo única y exclusivamente de Él.
que es como debería de ser siempre, nunca depender de lo que nosotros tengamos o lo que Él nos dio, porque entonces ya no estamos actuando en Él, sino en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia, y no es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Él nos quiere dependientes, obedientes, amorosas, agradecidas con Él, y por eso debemos orarle. Esta tarde vamos a ver un poquito la vida de una mujer de la vida real de 1700, el siglo XVII, que existió en Inglaterra. Su nombre es Susanna Wesley. No sé si algunas de ustedes, tal vez en alguna ocasión o por historia, supieron de ella. Esta mujer es llamada en muchas historias, en muchos libros, como la madre del avivamiento en Inglaterra. Antes que esto sucediera, Inglaterra y sus iglesias, ya sea la anglicana o las que tenían ellos, protestantes, pues eran iglesias hasta cierto punto muertas, como se le podría llamar. No había aquel avivamiento en el Espíritu Santo, no había que hacer de orar, de oración continua, o de salir y predicar en las calles, de evangelizar. Pero después que ella, durante un tiempo, formó a sus hijos, que bueno, tuvo 19, pero murieron 9, pero formó a los que le quedaron, y oró, y oró, y oró, durante muchos años. Cuando ellos fueron grandes, hombres ya maduros, y se convirtieron inclusive algunos en pastores, y empezó este avivamiento en Inglaterra, y empezaban ellos a predicar en las calles, y dicen que eran miles que se convertían, cada día, a veces cada semana, y a veces ni les creían porque eran conversiones masivas. ¿Todo por qué? Porque hubo una madre que, a pesar de tantas vicisitudes que tuvo, pobrezas y problemas que ya los vamos a ver, nunca dejó de orar y nunca dejó de creerle a su Dios. Y eso mismo les inculcó a esos 10 hijos que le quedaron, porque sí, eran 19, pero le murieron 9. Y así mismo pues pasó varias situaciones esta mujer, pero creo que es digna que la estudiemos esta tarde porque fue una mujer muy importante y nos da mucho ejemplo de cómo pudiéramos nosotros también hacer para doblar las rodillas, porque a veces uno necesita que le digan algunos tips o algo, porque ¿y cómo oro? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es que hago un devocional? ¿Y a qué hora es que se hace? No, ¿verdad? Tal vez no es que hay una fórmula, ¿verdad? Que yo les pueda decir a ustedes, háganlo a tal hora, de esta manera. Incluso hay personas que no pueden arrodillarse porque tienen problemas físicos, lo sé, ¿verdad? Pero no es necesario. Lo que se tiene que arrodillar es nuestro corazón, con una humildad tremenda ante quien estamos orando, con esa reverencia hacia nuestro Padre, hacia el Rey, ¿verdad? Que es nuestro Señor, a quien nos debemos. Susanna Wesley es una madre con oraciones de rodillas, porque ella sí podía, ¿verdad?, hacerlo de rodillas. Ella dice, logró el más grande avivamiento del Espíritu Santo en Inglaterra alrededor de 1736, que fue cuando ya explotó, ¿verdad?, aquella cuestión del avivamiento. No así ella de pequeño, pues había llevado esa trayectoria con esos niños en su casa que parecía más un seminario de teología, porque no solo oraban, leían la Biblia, oraban, estudiaban la palabra, y así mismo pues también les daba clases de lo demás. A través de la educación de ella, porque dice, ¿cómo lo hizo? Con su ejemplo, a través de la educación, esa formación cristiana, dedicada, dice, en el área espiritual, en oración, en la lectura de la palabra, a sus 19 hijos. O sea, ella no solo los sentaba y los obligaba, vaya, se van a sentar y vamos a leer, no, también daba el ejemplo, haciéndolo. O sea, ella se ponía a orar y ellos la veían. Cada vez que Susanna Wesley se ponía un delantal sobre su cabeza, porque su casa era pequeña, eran pobres, solo habían 2 habitaciones para tanta gente. Entonces, me dirán ustedes, ¿y dónde y cómo lo hacía? ¿Cuál era el lugar privado que ella buscaba? ¿Cuál esquinita de su casa ella buscaba? No, ella tomaba su delantal y se lo ponía sobre su cabeza. Y en el momento que ella se cubría su cabeza con el delantal, sus hijos mismos decían, no molestar a mamá, está con Dios. Y ellos sabían que su madre estaba orando y respetaban ese tiempo, porque ellos sabían cómo era su madre para orar, y luego pues tenían un tiempo cada uno con ella, con ellos, porque sí les dedicaba tiempo a sus hijos también. Ella siempre decía, hay una frase que se menciona, enseñen a sus niños a doblar sus rodillas, enseñen a sus hijos a orar antes que aprendan a leer. Y yo he visto aquí, y también en el Tower de Berlín, muchas madres, creo que por aquí está Gisela,
tiene a un niño precioso, a Liam, que Liam todavía no puede leer. El hermano José lo sabe, nuestro pastor, pero ese niño los domingos pasa a alabar. Y se sabe esas alabanzas de memoria y no puede leer, pero él ensaya y ensaya en su casa y alaba al Señor, y cada noche le pide a su abuela a veces o a la mamá que le lean la palabra, porque no puede leer y tiene una Biblia infantil de muñequitos. Entonces, si estas madres de hoy en día hacen eso, estos niños no van a ser cualquier hombre en la vida real después. Puede ser que sean grandes predicadores, evangelistas, o qué sé yo, ministros de alabanza, o si no, donde quiera que ellos se muevan, en el entorno que sean, van a ser hombres ungidos, que van a mostrar y van a dar testimonio, primero de Dios, pero en segundo lugar de ese ejemplo, que esa madre también le da, porque eso es muy importante, predicar con el ejemplo. Entonces ella al final de su vida formó predicadores, hombres llenos de una fe profunda, sencilla, pero profunda, porque salían a las calles, salían a predicar. Algunos, uno de ellos hizo 1500 himnos, que ahora se conocen a nivel mundial. Eran hombres llenos de unción, eran evangelistas, fueron apóstoles del avivamiento, maestros de la palabra, autores de himnos famosos que hoy en día pues se conocen, de los hermanos Wesley. Esta mujer, fíjense bien, no tenía un púlpito donde predicar, no tenía libros que ella hubiera escrito para enseñar, no sé si teología o algo que Dios le hablara a ella, no, pero ella tenía rodillas con las cuales ella podía orar y manos con las cuales ella podía enseñar. Y así mismo eso fue lo que ella hizo a lo largo de toda su vida, incluso hasta el día en que murió. Ella nació en Londres en 1669, por eso les decía yo que allá por 1700 y tanto se dio el avivamiento. Ella nació en la casa de los Annesley. Ella era la número 25, la hija número 25. Eran 25 hijos en esa familia. Y esta familia Annesley, curiosamente, su padre era pastor también. O sea, ella creció en el seno de una familia donde aquí mismo escribo, en la casa sí, había oración y el pan de cada día era la Biblia. Dicen que ellos no dejaban el día a día, incluso en las comidas, de orar, de debatir sobre pasajes de la Biblia. Pero ¿saben qué? También ella, a sus 13 años, después de ver todo ese ejemplo, quizás en sus padres, leer, orar, pero a sus 13 añitos, ella, increíblemente, cambia de posición en cuanto a donde estaban. Ellos eran anglicanos y se pasa a otra denominación, que fue un dolor grande quizás para su padre, sí, porque en aquel entonces pues era visto como eran cuadrados y por qué se sale, y es la niña de la casa y ha crecido aquí y le hemos enseñado todo lo que sabe, pero ella a esa edad había estudiado mucho. Ella estudiaba teología, aquí se menciona incluso que era muy estudiosa porque quizás sus padres pues le inculcaban esto, ¿verdad? Ella pudo leer, dice aquí en latín, en griego, estudió filosofía, teología, pero lo más importante, dice que ella oraba en el Espíritu. Entonces el Espíritu le hablaba. No es necesario que ella hubiera quizás conocido todo esto, que hubiera sabido tanto de filosofía o de teología o de griego o de latín. No, lo importante en ella es que desde pequeña ella disponía ese corazoncito y oraba al Señor y le preguntaba y quizás lo cuestionaba, puesto que tomó una decisión tan tempranamente a esa edad de moverse de los anglicanos y pasarse a otra denominación, que fue un dolor para su padre, sí, pero al final quizás la comprendió después que vio todo lo que fue sucediendo. Cuando ella tenía 19 años, fíjense, se casa con un pastor que mencionan en todas las historias, ¿verdad? Que él era muy pobre, lleno de deudas, ¿verdad? Porque no calculaba bien él quizás su cuestión financiera, pero era pastor. Entonces ella creyó al principio que bueno, yo me casé con un pastor y ahora este fuego, esto que yo siento, va a ser mejor. Quizás entre los dos vamos a poner iglesia, vamos a predicar o vamos a hacer algo importante en Dios. No fue así. Ella sufrió mucho, tuvo mucho ausentismo, según menciona toda la historia, por ese esposo, porque el hecho de ser pobre, él tenía que viajar constantemente, vivían en un pueblo, en Epcot, y viajaba a Londres para ver si sus escritos podía quizás publicarlos, porque eran de teología,
y por eso se metía en deudas y hasta un momento mencionan que estuvo preso. Quizás en aquel entonces así era, ¿verdad? Pero eso que hizo que esta mujer pasara largos periodos sola, sin un esposo, sin una cabeza y cuidando 19 hijos. ¿Cómo creen entonces que lo habrá hecho ella? Sola y sin dinero. De rodillas, dice en las historias, en todas las que ustedes puedan buscar, ya sea por internet o en la literatura, que esa mujer ni siquiera desayunaba, porque lo primero que hacía en la mañana, dedicaba 2 horas de rodillas a orarle al Señor para pedir dirección, para pedir sabiduría, para saber qué hacer con esos niños, con esa casa, con esos estudios, con ese esposo. Dice que ella buscaba a Dios primero, tal cual lo dice en la Biblia. Buscad primeramente al reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que ella hizo, eso es lo que nos está enseñando en esta tarde. Quizás no lo vayamos a hacer nosotros desde mañana, levantarnos a las 4 o a las 6 y 2 horas ahí. ¿Y qué digo, Dios, en esas 2 horas? ¿De qué hablo? No, pero la intención, el corazón, la intención nuestra de buscarlo, de orar y que sea lo primero en el día a día. Esa sí debe de ser nuestra prioridad. Y no solo de mujeres, ya dijimos que dice orar sin cesar. Aquí van los hombres también. Era una mujer que enseña, que intercedía y que predicaba. ¿Y cómo? Si dijimos que no había púlpito, no había una iglesia incluso de afuera, porque ya vamos a ver que al final tuvo que salirse de una iglesia por cuestiones que su esposo se retiró. Aquí menciono, una vez dice que la iglesia se quedó sin pastor. ¿Y saben por qué? Porque el pastor que era su esposo había salido a Inglaterra a hacer cuestiones de negocios, por lo que mencionábamos, a ver si vendía sus libros, las literaturas, y quedando sola esa iglesia sin pastor, mencionan que llega un pastor nuevo, pero que ese pastor, no por rebeldía, dicen que lo dijo ella, no, que ella no sentía el fuego en ese pastor, que lo veían muy mediocre, que eran mensajes que no, quizás no lo llenaba. Entonces ella tomó una decisión personal y no con rebeldía, sino que ella dijo, bueno, desde el próximo domingo ya no vamos a venir a esta iglesia, nos vamos a reunir en mi casa, su casa pequeña. Y empezaron aquellas reuniones al principio en la cocina. ¿Con quiénes? Con sus hijos. De repente, los vecinos, las otras personas de la ciudad se enteraron que ahí se estaba predicando la palabra y que las personas que habían llegado a escucharla sabían que había unción, que había oración, que había palabra, y empezó a llenarse aquella casa. De repente ya eran 200 personas reunidos en esa cocina, en esa casa, con ella, pidiéndole consejos, tantas mamás que habían alrededor, vecinas con necesidades, y no tenían a quién preguntarle. Pero había una mujer sabia que doblaba sus rodillas y también que era dirigida por el Espíritu Santo y podía con amor, ni siquiera con un espíritu de crítica, decirles a ellas cómo hacer o cómo hacía ella o cómo orar. Entonces ella empezó a hacer esas reuniones y claro, ustedes bien saben que cuando hay un avivamiento, cuando hay un mover del Espíritu Santo, cuando hay algo real y verdadero, siempre va a haber oposición, siempre van a haber críticas, siempre van a haber personas que te puedan juzgar, te puedan criticar o creer que lo que estás haciendo es por llamar la atención o por que no eres dirigida por el Espíritu Santo. Mas si nosotros estamos cimentadas sobre la roca y la roca nuestra en los pies aquí abajo es el Señor Jesús, no hay nada que nos vaya a poder mover, no va a haber ningún espíritu de crítica, de contienda o lo que sea que nos mueva de donde estamos paradas, porque quien nos dirige es el Señor Jesús, es nuestra roca. Entonces ella habla con su esposo y le dice, bueno, si tú crees que estoy haciendo algo malo, entonces dime y no lo voy a hacer, me voy a someter como una esposa sumisa, pero si es malo, pero si no, no, porque lo que yo estoy predicando es palabra, es pan, y esta gente lo necesita. Entonces no tuvieron más que dejarla, que siguiera predicando a ella en su casa, enseñando, orando, quizás ministrando a otras mujeres que se acercaban, pero ahí llegaba de todo. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Que sus hijos la veían. Sus hijos veían que su madre doblaba las rodillas, la veían de madrugada orando, veían que a veces no tenían ni para comer y ella tenía siempre que orar y pedirle a él la dirección. Y eso es una prédica en la casa, es una prédica en el hogar.
todos los que estamos aquí, si alguna vez vimos a nuestra madre, alguna abuela o alguna tía o alguna familiar de esta manera, eso nos marca la vida. Yo se los puedo decir como un testimonio personal, quizás se los voy a mencionar al final, el testimonio que mi madre nos enseñó, porque sí lo hacía, y de rodillas. Ella, el secreto, bueno, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál será? Pues de que solo me arrodillo y eso es todo. No, hay prioridades, ¿verdad? Ella era una mujer, obviamente, con una gran sabiduría de Dios, ahora que lo veo en retrospectiva, porque ordenó sus prioridades. Incluso les daba clase a sus hijos ahí mismo en la casa, 6 horas al día, porque no iban a colegios o a escuelas, sino que ahí mismo tenían un horario estricto de 6 horas de clases. Pero también a la semana, fíjense bien, a cada hijo ella, qué bonito esto, a cada hijo por nombre le daba 1 hora de su tiempo y oraba con él, platicaba con él y le preguntaba sus necesidades para conocerlo más, porque eran muchos. Eso es bien importante, no solo puedes hablarles en general, no, dedicar un tiempo especial, que cómo lo hacía ella, no lo sé, ya lo vamos a ver, pero si ella lo hizo, creo que todos y todas las que estamos aquí podríamos, es cuestión de ordenarnos en prioridades. Dice que ella lo hacía 2 horas diarias, 19 hijos. Claro, ya para en este entonces había enterrado a 9 hijitos. Se pueden imaginar del dolor de esta mujer. Y aún así, con esos 9 féretros que ella llevó a ese cementerio, nunca perdió la fe. Al contrario, se aferraba y se aferraba más de Dios para continuar criando, formando a los que sí tenía, a los que estaban. No se quedó llorando por los que ya no están y me acuesto y caigo en depresión. No, ella se agarró del Señor. Su fuerza fue Él. Su energía, su fe, la puso en quien debía, orando. Y es así como ella logró que los 10 que sí quedaron, pues llegaran a ser los padres del avivamiento, posteriormente en Inglaterra. Entonces, ella ordenó sus prioridades. La primera era la oración de la mañana. Para ella quizá, bueno, eran 2 horas, dice, antes de comer. Y lo vemos en Marcos, dice, levantándose muy de mañana, se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Quién? ¿Quién? Jesús. O sea, ella estaba tomando el ejemplo del Señor Jesús porque leía, porque sabía. O sea, esto no es un invento de Susana Wesley. No, aquí mismo está de donde ella se basaba para hacerlo. Bueno, si mi Señor se levantaba de mañana y buscaba un lugar desierto y apartado, ¿por qué yo no? ¿Quién soy yo para no hacerlo si lo necesito? Entonces ella lo hacía. Claro, como les menciono, es famoso esa imagen que aparece a veces en el internet, que se pone un delantal sobre su cabeza, que es cuando ella ora y sus hijos saben que su mami está ahorita en el lugar secreto y que está en oración. Así que yo les pregunto a ustedes, mujeres de fe, ¿qué es lo que nos está robando las mañanas? ¿Por qué no estamos orando? Quizás no 2 horas, no. Pero ¿por qué no estamos orando en cuanto nos levantamos, en cuanto amanecemos, cuando abrimos los ojos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Algunas, pues, y me anoto porque ya lo he hecho, ver las notificaciones del celular, o ver qué ha pasado, o levantarme, o hacer algo. A veces, en la mañana, hay muchas cosas que nos pueden distraer. Sí, pueden ser incluso oficios para las que se quedan en casa, otras se levantan a la carrera ya tarde porque hay que ir al trabajo, o hay que vestir los niños, o hay que hacer tantas actividades, pero no. La prioridad número 1 en una mujer de fe que depende exclusivamente de su Señor y que quiere ordenar ese día y actuar con sabiduría, tomar decisiones sabias, con prudencia, con inteligencia, es orar y pedirle la dirección a Él. Claro, agradecerle por un día más, porque estamos bien, porque tengo familia, porque tengo casa, porque ella se quedó sin casa, se le quemó 2 veces la casa, ya lo vamos a ver. Pero es una de sus prioridades que nos enseña hoy, esta tarde. Prioridad número 1, orar en la mañana. Cuando nos despertemos, darle gracias a Dios, buscarlo a Él en oración, y ese día será diferente al día anterior que quizás no lo hicimos. Segunda prioridad, rodillas de intercesión. Ella no solo se arrodillaba cada mañana a decirle, Señor, hoy no tenemos que comer porque mi esposo ya tiene meses de no estar en Inglaterra o qué sé yo. No,
ella intercedía por los hijos que tenía ahí. O sea, ella tenía una responsabilidad como en su familia. Y ella intercedía por ellos porque lo había aprendido. Como dice en Samuel, ¿qué hacía Ana? Dice que por este niño oraba. Mire, es una cosa tan tremenda lo que dice en Samuel. Nosotros en el Tower de Berlín hasta una acción de gracias tuvimos, ¿verdad, pastor? Por una madre que también vivió una situación así y pues pasó a dar su testimonio de un bebé. Vamos a ver qué es lo que nos dice en Samuel y por qué ella lo hacía en el cántico de Ana. Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Asimismo, como ella lo había pedido, tener ese hijo, también oraba, intercedía por él. ¿Y qué dice? Que todos los días ella intercedía por él. Y ella quería que ese niño viviera para Jehová. Era una mujer intercesora. No solo dijo, ay, Dios ya me dio el hijo y lo quiero para mí, lo voy a cuidar, o que él me cuide a mí en mi vejez. No, ella oraba y se lo entregó al Señor. Eso mismo aprendió Susana Wesley. Ella les enseñaba, intercediendo por ellos, cada mañana o cada vez que podía, porque dice que oraba por ellos con nombre específico. No solo oro por mis hijos, aquí están, dales pan, dales comida, dales techo. No, cada necesidad de ellos, ella la conocía, porque se reunía con ellos individualmente 1 hora a la semana y después ellos, dice, los recuerdan, aparecen los historiales, que ellos recuerdan esa hora maravillosa que tenían con su madre. Susana no tenía una Biblia, dice, para cada hijo, eran pobres. No tenía una Biblia, pero ella tenía rodillas y tenía manos para poder enseñar y tenía su ejemplo para que ellos pudieran imitarla y seguir el camino de su padre. Tercera prioridad, las rodillas de la enseñanza. No solo es orar y pedir o dar las gracias o interceder, ¿verdad? También hay que enseñar. Dice Deuteronomio 6:7, y esas palabras las repetirás a tus hijos. Miren, esta mujer dice que distribuyó su tiempo de tal manera que 6 horas diarias ella se dedicaba a enseñarles, porque no iban a una escuela. Esas 6 horas para ella eran sagradas y estrictas, pero no solo les enseñaba acerca de lo que ella sabía de filosofía o de las materias que existían en aquel entonces, no. ¿Ustedes creen que no les iba a hablar del Señor si era su prioridad, era su amor, el enseñar acerca de cómo llevar una vida espiritual? Así que ella también doblaba rodillas para poderles enseñar. Su casa se dice que era como un seminario de teología. Imagínense qué lindo sería que así fueran nuestras casas. Que en nuestra casa se hable y hagamos hasta esgrima bíblico. ¿Y qué dice tal versículo? ¿Y cómo lo interpretás? ¿O en cuál versión lo leíste? ¿O qué entendiste de eso? Sería lindo, pero para eso tenemos que leer, para eso tenemos que orar, para eso tenemos que buscar la presencia de nuestro Señor. Y ahora bien, pues ella tenía 19 hijos, de los cuales dijimos que, bueno, habían fallecido algunas, ¿verdad? Algunas podremos ser esa Susana de 10 o de 19 hijos. Otras podemos ser Ana, que quizás aún Dios no nos haya dado ningún hijo. Pueden haber muchas aquí que están en la dulce espera y aún no pueden, o tal vez están solteras y aún no tienen hijos. ¿Querrá decir entonces que las mujeres de fe, solteras o ya sea casadas, pero que no tengan hijos, no van a doblar rodillas? No, claro que no, porque todos tenemos ese mandato. Debemos de orar sin cesar, dice, ¿verdad? Aunque no tenga hijos, pero podemos tener hijos incluso espirituales. ¿Quién de ustedes tiene a lo mejor sobrinos, primos, algún familiar cercano, o alguna vecina, o alguna nueva alma que ustedes hayan llevado a los pies de Cristo, o alguien más, y necesite
ser discipulada o escuchar consejos o de la palabra del Señor. Esos vienen a ser algo así como hijos espirituales también. Podemos interceder por ellos. Es decir, que no hayan hijos de sangre, que no seamos la Susana Wesley de los 19 hijos, no quiere decir, pues entonces este mensaje no es para mí. No, es para todos, porque en un determinado momento pudiéramos ser madres espirituales de diferentes personas. Yo puedo decirles, tengo un ministerio fuera de lo que es la iglesia, donde tengo mujeres que ni conozco porque es vía internet, de virtual. A veces ni las conozco, son 10 mujeres de diferentes países y me toca ministrarlas a veces en horarios que no son los mismos de acá, porque son tal vez Cuba, con muchas horas de diferencia. Pero yo siento esa carga. Porque si Dios me dio ese privilegio, ese amor para hacerlo y orar por ellas o llevarles tal vez un versículo que para mí significó mucho, pero para ellas en ese momento es todo, pues hay que hacerlo, porque eso nos demanda nuestro Señor. Y no son mis hijas de sangre, pero en un determinado momento es como si yo estuviera haciendo esa función en ese mismo instante, que ellas necesitan de una palabra de alguien que las ame, que las haga sentir amadas por su Señor, quizás a través de una persona al otro lado del teléfono o del WhatsApp o qué sé yo, pero mientras prediquemos y hablemos de nuestro Dios y ministremos y llevemos ese bálsamo a sus corazones, Dios se va a agradar con nosotros también. Así que no importa que no tengamos esos hijos de sangre, ¿verdad? También Débora, la famosa jueza de Israel, ¿cómo fue llamada? La madre de Israel. Y en la Biblia se menciona, o al menos no se menciona que tuvo hijos, pero fue llamada madre de una gran nación. ¿Por qué? Porque intercedió, porque oraba, porque peleó por ese pueblo que Dios le había encargado como jueza. Y fue a la guerra, aún con otros guerreros que sí llevaban armas y todo, pero ella iba con oración. Entonces, no necesitamos tener hijos de sangre para doblar rodillas. Podemos hacerlo, podemos interceder por las personas que Dios ponga en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos interceder, enseñarles, amarlas y mostrarles el amor de nuestro Señor. Se dice que no hay un alto llamado más grande de parte de Dios que criar hijos. Sí, pueden ser hijos, como les dije, de sangre. Y también pueden ser espirituales, ¿verdad? Hay un incidente que sucedió en la vida de esta mujer, casi al principio de esa vida de la que hablo cristiana, justamente cuando este niño, famoso ahora, bueno, por el avivamiento, John Wesley, tenía 5 años. Esta mujer, viviendo en este lugar donde habían ido a ministrar con su esposo, se dio un incendio tremendo, tan terrible, pero terrible, que ella empezó a contarlos uno por uno a sus hijos, y los llamaba y los miraba, y el otro, y 1, 2, 3, 4, pero justo cuando llegó al número 10, no estaba, y alzan su mirada, y lo ven prendido de las ventanas del segundo piso, ese niño con aquella cara de angustia que se estaba quemando porque el piso ya se había caído, no había manera de sacarlo, intentaban, ponían escaleras, hacían de todo, y no había manera de salvarlo. ¿Cómo creen ustedes que esa mujer se sintió o qué creen que hizo? Esa mujer hizo esto. Ahí la podemos ver en esa imagen, en medio de las llamas del fuego. No se puso a subir escaleras, no se puso a hacer nada. Ella dobló sus rodillas por ese niño de 5 años y solamente hizo una oración al Señor y le dijo, si ese niño va a morir para su gloria, lléveselo, Señor. Pero si este niño puede vivir y glorificarlo con su vida, déjelo. Y yo me comprometo, voy a hacer un pacto para enseñarle. Y saben, el Señor escuchó esa oración. De repente, unos hombres que estaban ahí, se dice que hicieron una torre humana y empezaron a ponerse uno sobre otro como si eran una escalera hasta que lograron sacar a ese niño con olor a cenizas, a fuego, a lo que fuera. Por eso le llamaban el tizón del Señor, porque fue salvado de ese fuego. Pero desde ese momento esa mujer sabía que tenía un compromiso, claro, no solo con él, porque ella oraba por todos, pero ¿qué pasó? Oró, los preparó a cada uno de ellos. Y el avivamiento, del cual yo les hablo, vino a darse en el año de 1738. Ahí sucedió el gran despertar en Inglaterra. ¿Y saben quién estaba a la cabeza? Estaba John Wesley,
el niño que había sido arrebatado de las llamas del fuego y que fue dejado. Primero, por la gracia de Dios, había un propósito. Segundo, porque hubo una madre que se tiró al suelo, se puso de rodillas a clamar, pero a clamarle al Señor y a pedirle de una vez que sí se lo salvaba. Ella hacía un compromiso. No solo era, ay, salvámelo, yo ya perdí 10, ya perdí 9. No, yo no quiero perder otro más. No, ella le dijo, si él se salva, lo voy a preparar, lo voy a instruir para que te sirva, para que sea un siervo, para que lo glorifique a él. Y así mismo fue. Eso sucedió. Entonces, ¿qué podemos aprender de una mujer llena de deudas, de soledad, de pobreza, de críticas, de tantas cosas que se le vinieron encima, hasta de quedarse sin casa? Que si doblamos las rodillas, hay un Dios que no solo nos mira, nos escucha y nos pone atención. No estamos solas. Dios escucha a las mujeres que oran. Dios escucha a cada mujer que, si bien es cierto, no puede arrodillarse físicamente, pero puede arrodillar con una humildad, con una dependencia extrema, a depender única y exclusivamente de nuestro proveedor, de nuestro Dios, porque es lo único que nosotros tenemos en esta vida. No hay nadie, aquí no hay esposos, no hay padres, no hay madres. Pueden incluso morir o no estar, o estar y no estar físicamente ayudando. Pero el Señor, Él sí no. Él nunca falla. Él siempre nos oye, Él siempre nos escucha, nos apoya. Y hay un propósito siempre, en cualquier cosa, circunstancia que nos pase. Porque eso es así. Concluimos entonces, dice 2 de Crónicas en 7:14. Si se humillare mi pueblo y oraren, yo oiré desde los cielos. Dios no miente. Si Él nos está diciendo que quiere que nos humillemos, que oremos, ¿qué va a hacer Él? Él nos va a oír desde los cielos y nos va a contestar. Como yo decía al inicio, quizá no de la manera como yo quiera hoy. Señor, dame tal cosa porque yo quiero esto ahorita, ya. No, Él siempre hay un propósito, hay un tiempo, hay un espacio en el cual Él puede darnos lo que necesitamos, pero a su debido tiempo y dentro, obviamente, de su propósito. Porque para eso hemos sido creadas todas las mujeres de fe que estamos acá. Los hombres también, pero todas las mujeres hemos sido creadas con un propósito eterno. Desde que nos formó adentro del vientre de nuestras madres, había un propósito. Él sabía para qué íbamos a nacer, qué íbamos a hacer. Si aún no lo sabemos, preguntémosle con confianza. Humillémonos delante de Él y preguntémosle, ¿qué quieres de mí? ¿En qué área quieres que te sirva? Me entrego a ti, quiero servirte, heme aquí, porque eso es lo que Él está esperando de cada una de nosotros. Dice, cuando una mujer se arrodilla para orar, el cielo se mueve, sí, porque Dios no está escuchando, pero el infierno tiembla. Porque una mujer de fe es indetenible, es imparable. No importa que se esté quemando una casa de 2 pisos, no importa que el hijo esté quemándose en un segundo piso, ella está de rodillas, confiando, creyendo en Dios, en su Dios, que Él le va a ayudar, porque eso es así. Por eso es que por eso es que el enemigo ataca tanto. Decíamos, ¿por qué ataca tanto a la mujer? ¿Por qué ataca tanto a las mujeres incluso que quizás están en un ministerio, que quizás están buscando más la presencia de Dios? Es por eso, porque sabe que si una mujer ora, se mueve el cielo, puede haber un cambio en una familia, puede haber un cambio en un esposo, incluso si es inconverso, o aún siendo cristiano, puede haber un cambio, puede haber cambio en los hijos, quizás en los sobrinos, quizás en los nietos, quizás en otros familiares, quizás en el entorno donde viva esa mujer, pero todo entorno donde viva una mujer de fe, que ore y doble rodillas, no va a ser igual al de cualquier vecina que no doble rodillas y que no ore. Entonces, seamos mujeres virtuosas. Miren, cuando se dice en el Proverbios 31 de esta gran supermujer, que uno dice, yo nunca voy a ser como ella, que esa mujer hacía de todo. ¿Y cómo hacía? ¿Y cómo hacía Susana Wesley? Es cuestión de ordenarnos con prioridades y todo en un tiempo distinto. No todo lo que hizo la mujer de Proverbios 31 lo hizo en el mismo año, en los mismos años. Habían tiempos y épocas diferentes en las cuales ella actuó y desarrolló todas las habilidades que nosotros podemos leer en ese poema tan bello que es Proverbios 31. Dice, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, para Dios, imagínense que el Rey de Reyes, el Dios que nos creó, se exprese así, de cada una. Nombre, no tiene nombre, que Él nos diga que somos joyas preciosas y que Él nos creó. Es algo maravilloso ser valoradas de esta manera. ¿Por quién nos creó? Porque nos dio el propósito, porque nos dio el ser y el para qué estamos aquí. Seamos mujeres virtuosas, sirvámosle con amor, humillémosle, busquémoslo, orémosle, pidámosle dirección, porque Él está pendiente de escucharnos, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Somos mujeres elegidas por Dios y somos elegidas así, incluso desde el vientre de nuestras madres, porque así fue como Él nos diseñó, con un propósito eterno. Y quizás ya para terminar, solo quisiera decirles que en lo particular yo pude conocer también una mujer en esta vida de carne y hueso, mi mamá, Carmen de Zacapa, y decirles que cuando yo pudiera hablarles a ustedes del amor de Dios o de ella, es porque me dio un ejemplo bastante parecido al de esta Susana Wesley, porque era una mujer completamente de oración, era una mujer dependiente del Señor, y sí se levantaba de madrugada, y muchas veces yo pude verla de rodillas, a pesar de sus problemas de sus rodillas, orando, clamando, intercediendo, y también nos enseñaba, porque quería que al no estar ella, como no está hoy, sus 4 hijos fuéramos hijos de bien, hijos acercados a la palabra del Señor. Hoy por hoy yo pudiera decirles quizás que el primer propósito fue mi hermano Alejandro. Él es el copastor de nuestra iglesia del Taber de Berlín. Gracias también a la mentoría que el hermano José ha tenido paciencia y amor con él, pues mi hermano está de copastor actualmente. Luego pues me llamó a mí al servicio. Ahora ya está yendo mi hermana menor. Mi hermano, el más grande, pues está en Estados Unidos. Quizás no está sirviendo por su trabajo, pero él ha recibido milagros grandes. Hace poco fue sanado de una operación que iban a hacerle de corazón y el Señor lo sanó y él creyó. Entonces siento yo que sí, las oraciones que mi mamá hizo, esta vez fue un año antes, fue en el Muro de los Lamentos. Y ahí está orando por sus hijos porque dejó escritos sus peticiones ahí por nosotros y luego nos las explicó. Pero tuve el ejemplo de tener una mujer de verdad de carne y hueso que me mostró con ejemplo, me predicó con su ejemplo, con la oración, con leer la palabra.